Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a hablar en este curso y enhorabuena a las organizadoras. Para los que no me conozcáis, soy Marilo Macià y soy facultativa del Servicio de Microbiología de aquí del Hospital Son Espases y soy la responsable de la sección de diagnóstico molecular, que entre una de las muchas cosas que hacemos es el genotipado del virus del papiloma humano. Y en esta charla, esta primera parte va a tratar más de los aspectos microbiológicos y del diagnóstico de laboratorio. Voy a comentar algunas generalidades de la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo algunos puntos en relación al ciclo biológico y la patogenia también. Y después haré algunas pinceladas del diagnóstico microbiológico y comentaré el cribado. Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que pertenece a la familia Papillomaviride, que está dentro del género Papillomavirus. Es un virus relativamente pequeño, mide unos 50-55 nanómetros de diámetro y es un virus desnudo, que no tiene envoltura. Y esto va a condicionar algunas de las características que le permite subsistir más en el medio ambiente. Posee una cápside icosaédrica y dentro de esta se encuentra su molécula de ADN, que es circular, bicatenario. Y es interesante destacar algunas regiones de su genoma, por ejemplo, las que codifican para las proteínas estructurales, que después veremos por qué tienen importancia, la E1, E7, y en las proteínas de la cápside, L1, L2, en concreto la L1 media en la infectividad del virus, y son frente a las cuales se producen los anticuerpos con la vacunación. Además, encontramos la región reguladora no codificadora. Los virus del papiloma humano, como su propio nombre indica, pues solo infectan al ser humano y se conocen hasta más de 200 tipos de virus del papiloma que tendrán tropismos hacia diferentes localizaciones del cuerpo humano y eso va a ser lo que determinará las enfermedades que causen. Así encontramos papilomas de afectación cutánea, que causarán verrugas plantares y de otros tipos, y los que infectarán la región anogenital, que es la que nos ocupa por tratarse de un curso de ITS. Aquí encontramos más de 40 tipos, que también el tipo determinará la enfermedad que causen. Y, por ejemplo, encontramos condiloma acuminado, que son básicamente verrugas genitales benignas causadas por los genotipos 6 y 11. Y después, virus del papiloma humano que producen lesiones intraepiteliales escamosas y o carcinoma de vagina, vulva, cuello uterino, ano o pene. Entre estos hay alrededor de unos 15 genotipos, que se clasifican como de alto riesgo, carcinogénicos o relacionados con el cáncer. Entre ellos, el más común es el genotipo 16, como más común de alto riesgo. Después, otros papilomas infectarán otras regiones mucosas, por ejemplo, la mucosa oral, también el 16, causando carcinoma de células escamosas, o la mucosa respiratoria por los genotipos 6 y 11, que están característicamente asociados a papilomatosis respiratoria recurrente. En sí, como ITS, la infección por el virus del papiloma humano es la ITS más frecuente en todo el mundo. Como ya hemos comentado, se transmite vía sexual, pero también son posibles otras vías, por ejemplo, la infección vertical, la transmisión vertical. La prevalencia en España en mujeres sexualmente activas está alrededor de un 14%, es un poco más baja es la incidencia o la prevalencia mundial, que está alrededor del 10%, y en mujeres a partir de los 40 años decae hasta el 5 o 6%. Infecta específicamente las células basales del epitelio escamoso del cuello del útero, aunque en la mayoría de casos esta infección es asintomática y transitoria. En los últimos años sí que hay muchos estudios relacionados con la microbiota vaginal porque parece que tiene un papel importante en la adquisición, pero también en la persistencia y en el desarrollo de cáncer. Sobre todo parece relacionado
con la proporción del Lactobacillus y con la concurrencia de vaginosis. Y también podría intervenir en el tratamiento de cara a personalizar o individualizar los tratamientos, la utilización de probióticos. Muchos trabajos de investigación se están haciendo en este respecto. La evidencia científica vincula el virus del papiloma humano con el carcinoma de cuello uterino y se ha aislado ADN del virus en el 50% de los carcinomas debido al genotipo 16 y alrededor del 20% por el genotipo 18. La prevalencia máxima, generalmente, de la infección ocurre en la primera década después de las primeras relaciones sexuales, alrededor de los 15-24 años. La prevalencia de infección orofaringea por virus del papiloma es mayor en hombres que en mujeres, pero en general esta infección, la orofaringea, es menor la prevalencia de esta infección que la de la infección anogenital. La infección orofaringea por papiloma también se asocia a factores de riesgo sexuales, por lo que también la consideraremos una ITS. Y la infección del virus del papiloma del pene también es muy frecuente entre los hombres, y la infección anal es frecuente entre mujeres y sobre todo entre hombres que tienen sexo con hombres. Respecto al VIH, la coinfección VIH papiloma es común y está asociada con un mayor riesgo de cánceres relacionados. De hecho, la proporción o el tipo de cáncer es diferente en estos pacientes, siendo el anal el más frecuente. En las mujeres seropositivas también hay un mayor riesgo de adquisición, persistencia y desarrollo de lesiones cervicales malignas y premalignas. De hecho, los CDCs consideran el cáncer cervical invasivo como una enfermedad oportunista indicativa de SIDA. Afortunadamente, la vacunación frente al papiloma disminuye tanto la infección por el virus del papiloma como las enfermedades relacionadas con él. Como ya hemos dicho un poco al principio, hablando del virus, el virus del papiloma humano es resistente a la inactivación debido a esa característica de ser un virus desnudo, que no tiene envoltura. Por lo tanto, perdura en objetos, suelos, encimeras, muebles e incluso en objetos que se pueden intercambiar entre personas, es decir, fómites, ¿no? También toallas, en fin. La difusión asintomática también facilita, por tanto, esa transmisión. Y, como ya hemos comentado, la infección se adquiere por el contacto directo a través de pequeñas roturas de la piel o la mucosa y sobre todo en las relaciones sexuales. Algunos aspectos patogénicos es que la inmunidad innata y la celular tienen importancia en el control y en la resolución de las infecciones, que las respuestas inflamatorias que provocan son necesarias para activar respuestas citolíticas protectoras y favorecer la resolución de la infección, aunque el propio virus del papiloma puede suprimir estas respuestas protectoras. De hecho, en los sujetos inmunodeprimidos, las recurrencias y las manifestaciones son característicamente más graves. Los anticuerpos se producen frente a la proteína L1 y son neutralizantes frente al virus. Por tanto, en la vacunación, además, estos anticuerpos se segregan en la vagina y así se protege frente a la infección. Como ya hemos dicho, casi todos los carcinomas cervicales contienen característicamente ADN integrado del papiloma y el 70% estarían debidos a los genotipos 16-18. Respecto al ciclo biológico, este está íntimamente ligado a la diferenciación epitelial y, por tanto, a la maduración del queratinocito. Se infecta por roturas en la lámina basal y después el virus se va replicando con las células epiteliales en cada estrato hasta desprenderse y resultar y dispersarse siendo contagioso, infectivo. En el caso de la infección del cuello de cérvix, la mayoría de estas infecciones, como he comentado, son transitorias, incluso aquellas debidas a los genotipos de alto riesgo. Incluso las que presentan alteraciones en las citologías pueden también aclararse en el transcurso de unos 12 meses. Pero llega un punto en el que uno de los factores clave que se asocia con esta transformación es la integración del ADN viral y la expresión de las oncoproteínas, de los oncogenes E6, E7,
que van a interaccionar con proteínas intracelulares, como la proteína P53, que controla procesos de crecimiento celular y de apoptosis y va a inhibir estos procesos, esa interacción con las oncoproteínas, o como la proteína del retinoblastoma. Estas interacciones van a ser las que van a producir la transformación celular y las que van a conllevar el desarrollo de células o lesiones precancerosas y finalmente lesiones malignas. Pasando ya a la otra parte de esta charla, que sería un poco las técnicas de diagnóstico microbiológico específico, pues bueno, distinguimos dos grandes grupos de técnicas. Por un lado, aquellas que nos proporcionan resultados respecto al cribado de alto riesgo. Sería un cribado, un diagnóstico de consenso. Básicamente, estas técnicas aportan información de si se trata de un genotipo 16, 18, a veces solamente estos dos, y en ocasiones pues, de 14 más, sin discriminar o sin diferenciar qué genotipo es el que se encuentra. Están basadas en su mayoría en PCR en tiempo real y tienen como diana pues, el ADN de la región L1. Y después hay otras técnicas que están basadas en amplificación mediante transcripción, que estas detectarían ARN mensajero de los oncogenes de 6 y 7, que están más enfocadas ya pues, a anatomía patológica. Son técnicas que, como veis por los equipos de diferentes casas comerciales, poseen una muy alta capacidad y pueden procesar unas 300 muestras en una jornada laboral. Aparte de las técnicas de cribado de alto riesgo, disponemos también de técnicas que realizan un genotipado completo. Dependiendo también de qué casas comerciales sean, pues podemos determinar desde 20 genotipos hasta 36, incluyendo tanto de alto como de bajo riesgo. Y también en su mayoría están basadas en PCR en tiempo real, o algunas de ellas, como la que tenemos en la actualidad en el servicio de micro de Sonespaces, en hibridación en membrana. Estas técnicas tenían un poco como contra, que suelen ser como más laboriosas y más lentas, aunque en la actualidad pues tecnológicamente han mejorado mucho e incluso pueden llegar a procesar un número muy elevado de muestras, casi como el resto de técnicas de cribado. La situación del diagnóstico actual en Sonespaces, pues bueno, quiero comentaros cómo es, porque en los próximos meses, años, va a cambiar un poco. Entonces, en la actualidad, bueno, se puede hacer un diagnóstico, obviamente, de un tumor o así, pero lo que sería el cribado oportunista, pues se reciben muestras, citologías de mujeres en el servicio de anatomía patológica, donde se realiza el diagnóstico pues, por observación microscópica. Y cuando se evidencian células escamosas atípicas de significado incierto, es cuando en esa propia muestra se realiza, en el propio servicio de anatomía, el cribado de alto riesgo, distinguiéndose 16, 18 solos o los 14 genotipos. Aunque cuando no sea uno de estos genotipos, las muestras nos las envían a microbiología, donde realizamos el genotipado completo y se averigua finalmente o se determina cuál es el genotipo. El problema de este cribado oportunista es que en general tiene una baja cobertura poblacional, está alrededor de un 20% según estudios, y lo deseable sería alrededor de un 80%. Y además pues son técnicas o se interviene demasiado tiempo, con lo que los resultados se tardan en proporcionar. Aparte de esto, en el servicio de microbiología también se nos solicita el diagnóstico de otras sospechas anatómicas de infección por virus del papiloma, y nos llegarían las muestras, sean biopsias o otro tipo de muestras, para realizar el genotipado completo directamente. Bueno, como os comentaba, el cribado oportunista va a pasar a ser cribado poblacional según un Real Decreto que se publicó ya en 2019, pero que por la pandemia y muchas otras circunstancias no se ha llegado a poner en marcha hasta casi ahora, en estos días. Y en este decreto se decía que el cribado poblacional se debería realizar entre los 25 y 65 años, hasta los 34 años mediante citología trienal y a partir de los 35 por detección de los genotipos de alto riesgo, por un cribado de alto riesgo.
El algoritmo en mujeres entre 25 y 34 años continuaría prácticamente igual que lo que se hace en la actualidad, es decir, se tomarían citologías, si se observan ASCUS se determinaría o se haría un cribado de alto riesgo, pero en la población, en mujeres por encima de los 35 años, directamente se realizaría un cribado de alto riesgo, detección del genotipo del virus del papiloma, y en los casos en el que este fuera positivo, se citaría de nuevo para hacer una citología. Es importante decir que no bastaría simplemente con cribar los genotipos 16, 18 u otros, sino que tenemos que llegar a saber cuál es el genotipo de alto riesgo por una serie de implicaciones que luego os comentaré. El cribado poblacional se implementará mediante dispositivos de autotoma, que las mujeres los podrán recoger en los centros de salud y entregar allí. Y bueno, todo esto está ahora mismo pendiente de un concurso público, tanto los dispositivos de autotoma como los reactivos y los equipos para realizarlo, que esperemos que en los próximos meses se pueda llevar a cabo. La autotoma vaginal se ha decidido que sea por este sistema porque es generalmente bien aceptada y porque se ha estudiado también que tiene una validez equivalente a cuando la toma se realiza en centros sanitarios. El cribado se implementará, como ya digo, a lo largo durante 5 años, que coexistirán tanto el oportunista como el poblacional, y se espera que a los 10 años ya se haya ofrecido al 100% de la población. Esto va a cambiar un poco el diagnóstico en microdessonespaces porque, bueno, pues en la actualidad, ya viniendo cribado desde anatomía patológica, realizamos unas 1.400 determinaciones de papiloma anuales y pasaremos a realizar aproximadamente unas 30.000. Y bueno, por último, recalcar respecto a la importancia del genotipado es que como las determinaciones que realizamos ya vienen cribadas desde anatomía patológica, uno de los genotipos, el siguiente genotipo en mayor frecuencia que tenemos en nuestro entorno es el 31, ¿no? Y esto me sirve pues para recalcar por último la importancia del genotipado, ya que nos va a ayudar a discriminar el riesgo. También podremos determinar si se trata, o sea, no, que la presencia específica de algunos genotipos también está asociada a un mayor riesgo de desarrollo de carcinoma uterino. Además, nos va a servir para distinguir cuando se trate de la persistencia de un mismo genotipo o una infección por un genotipo nuevo. Y, por supuesto, porque la vacunación ya está ejerciendo presión sobre unos genotipos y, por tanto, alterando la prevalencia de unos y aumentando la de otros, y eso es importante. Y también que se puede utilizar en los casos en los que se requiera como prueba de cura posterior al tratamiento. Dar las gracias y me gustaría resaltar la labor del personal técnico, que al fin y al cabo, sin su trabajo, pues no sería posible el procesado de todas las muestras y después los resultados. Y por mi parte ya estaría.